En la víspera de la salida a bolsa de la empresa, Luis tomó el plan robado y se adelantó para sentarse en mi Rolls Royce. Vicepresidente, dijo con calma, el jefe Mo dijo que yo soy más adecuado que usted para negociar este proyecto. En cuanto a capacidad, no soy inferior a usted. No me enfadé. Al contrario, solté una risa. Aunque dentro de la empresa había nombrado a Laura Mo como presidenta del consejo, todo el mundo sabía que yo era quien realmente tenía la última palabra. ¿Y Luis? Un recién graduado con cara bonita, ¿qué verdadera capacidad podía tener? Vivir de una mujer, tal vez. Media hora después, mi asistente llegó corriendo, presa del pánico. Solo entonces supe que Luis había sufrido un accidente de tráfico y había muerto en el acto. Pero al segundo siguiente, Laura ya había difundido por toda la red un obituario redactado con antelación, afirmando que el muerto era yo, y que, a partir de ese momento, Luis sería el presidente del grupo NIN. Unos días después, aparecí puntualmente en la ceremonia de salida a bolsa de la empresa. Justo cuando iba a cortar la cinta, un niño de 5 o 6 años corrió hacia mí para detenerme, gritando con arrogancia, mi mamá es la presidenta del consejo y mi papá es el presidente, ¿y tú quién te crees que eres? Cuando la discusión quedó estancada, mi esposa llegó por fin, tarde, ignorando la expresión de terror en su rostro, como si hubiera visto a un fantasma. Sonreí y le entregué el certificado de defunción de Luis. Presidenta Mo, dije con una sonrisa. Luis no podrá venir. En cuanto a su notificación de nombramiento, ¿quiere que la queme ahora mismo para él? Capítulo 1. La ceremonia de salida a bolsa de la empresa estaba a punto de comenzar, pero me detuvieron en la entrada. No fue hasta que el grito sobresaltado de un guardia de seguridad alertó a la gente del grupo Mo que un alto ejecutivo se apresuró a acercarse. En el instante en que me vio, sus pupilas se contrajeron violentamente, el rostro se le volvió mortalmente pálido y las palabras se le escaparon casi por reflejo. Sé cuñado. Lo examiné de arriba abajo. Ese hombre era el hermano menor de mi esposa, es decir, mi cuñado, Jonathan. Desde que me casé, toda la familia de mi esposa había estado chupando de mí como sanguijuelas, ya fueran tías, tíos o cuñados. Todos habían sido metidos en la empresa sin excepción. Sin embargo, esas personas ocupaban sus puestos sin hacer ningún trabajo real, cobrando salarios altísimos mientras no aportaban absolutamente nada, por el bien del funcionamiento de la empresa. En alguna ocasión le había mencionado a Laura que quería reasignarlos a cargos menos importantes, pero mi esposa me había dado una bofetada delante de toda la empresa. Kevin, solo eres un vicepresidente. La familia Mo no es algo que puedas reorganizar a tu antojo. Al recordar esto, volví bruscamente al presente. Un escalofrío se filtró en mis ojos y mi tono ya no era tan sereno como de costumbre. ¿Qué pasa? La empresa va a salir a bolsa. ¿No debería estar aquí? Al oír esa voz familiar, mi cuñado se quedó rígido unos segundos y luego estalló en carcajadas, atrayendo incontables miradas de la multitud que había dentro. Eso no puede ser. Tú no eres mi cuñado. Mi cuñado ya fue atropellado y murió. Lárgate, lárgate, maldito impostor. No retrases la ceremonia de sucesión de mi pequeño sobrino. ¿Sobrino? ¿Ceremonia de sucesión? El corazón me dio un vuelco. Laura y yo ni siquiera teníamos hijos. ¿De dónde salía ese supuesto sobrino? Con la ceremonia de salida a bolsa a punto de empezar y el tiempo apremiando, le lancé una mirada helada y caminé directamente hacia el escenario del corte de cinta. Justo cuando tomé las tijeras, un niño de 5 o 6 años saltó de repente, me miró con hostilidad y gritó, «Suelta las tijeras. Mi papá es el presidente de la empresa y mi mamá es la presidenta del consejo. ¿Quién te crees que eres para estar cualificado para cortar la cinta?» Cuando por fin pude ver con claridad el rostro del niño, me quedé paralizado. Se parecía exactamente a Luis, como si hubiera sido tallado en el mismo molde. Apreté los puños con tanta fuerza que me temblaban, y las sienes me latían con violencia. Hasta hacía apenas unos instantes, había creído que la muerte de Luis había sido un accidente, pero ahora, todo se volvió cristalino. Así que Laura había querido mi muerte desde el principio. Había preparado deliberadamente aquel accidente de coche, esperando que yo muriera para poder entregar todo por lo que había luchado tan duramente a Luis, permitiendo que los tres vivieran felices para siempre como una familia. Lo que no había esperado era que Luis, ansioso por robar el mérito, terminara llevándose el golpe en mi lugar. No pude evitar soltar una risa fría. Esa estúpida Laura muy probablemente todavía creía que el que había muerto era yo. Saqué el teléfono. Tras unas cuantas llamadas,
Las asociaciones comerciales más importantes que el Grupo Moho tenía en curso fueron canceladas. Todos me miraban como si hubieran visto un fantasma. La escena cayó en el caos. El rostro de mi cuñado se puso verde de furia mientras se lanzaba hacia mí como un demente. Contaré hasta 3. Maldito impostor. Sal de aquí ahora mismo. Si no, llamaré a la policía. Ni siquiera me digné a mirarlo antes de que terminara la cuenta. Jonathan fue derribado al suelo por unos cuantos golpes rápidos de mis guardaespaldas personales. Me aclaré la garganta y tomé el micrófono. A la generación joven de la familia le falta disciplina. Disculpen el espectáculo. Dicho esto, tomé las tijeras del escenario y completé el corte de cinta delante de todos. Mis movimientos fueron fluidos y decisivos, sin dejar margen para ninguna interferencia. Un silencio sepulcral se apoderó del recinto. Luego estallaron oleadas de murmullos conmocionados. ¿No murió el vicepresidente Nin en un accidente de coche? La propia presidenta Moho lo dijo. Entonces, ¿quién es este? Se parece exactamente al vicepresidente Nin. ¿Podría ser un impostor contratado por una empresa rival? El hijo ilegítimo de Luis rompió en un llanto estridente, mientras varios ejecutivos de la familia Moho mostraban expresiones de conmoción y furia. Jonathan se levantó con dificultad, sujetándose la mejilla hinchada y señalándome con odio. Maldito impostor, solo espera a que lleguen Luis y mi hermana. Estás muerto. En cuanto terminó de hablar, Jonathan sacó su teléfono y marcó un número. No mucho después, la voz de mi esposa se escuchó al otro lado de la línea. Capítulo 2. Cuando mi esposa se enteró de que alguien se hacía pasar por mí y causaba problemas en la ceremonia de salida a bolsa, para estabilizar la situación ordenó de inmediato a Jonathan que pusiera el teléfono en altavoz y aclaró con firmeza. Como esposa de Kevin, vuelvo a confirmar que él ya murió en un accidente de tráfico. Si alguien utiliza su nombre para alborotar y estafar, les ruego a todos que no le crean. Además, la ceremonia de salida a bolsa del Grupo Moho es también la ceremonia de sucesión de mi hijo Tom. Todos lo saben, es el hijo de Luis y mío. Kevin no era más que un yerno mantenido, prescindible, dentro de la familia Moho. A partir de hoy, Tom será el próximo. Laura, ¿de verdad crees que estoy muerto? Te doy solo 3 oportunidades. Ven aquí a disculparte de rodillas, ahora mismo. Antes de que pudiera terminar de hablar, ya no pude contenerme y la interrumpí. Barrí el lugar con una mirada fría. Resultó que todo el Grupo Moho sabía de la existencia de ese hijo ilegítimo. Y sin embargo, todos me lo habían ocultado solo a mí. Muy bien, yo mismo había levantado el Grupo Moho desde un pequeño taller hasta convertirlo en una empresa que salía a bolsa. Cada negocio se había cerrado gracias a mis contactos. Y en boca de Laura yo acabé siendo un yerno mantenido. ¿Prescindible? Muy bien, Laura Moho, ya que buscas la muerte, entonces el Grupo Moho no puede seguir existiendo. Bajé la cabeza y envié un mensaje. Unos minutos después, todos los proveedores del Grupo Moho también cancelaron su cooperación. Algunos empleados en el lugar ya habían notado que algo iba mal. Sus miradas hacia mí cambiaban una y otra vez. Justo cuando intentaban ir a informar a Jonathan, fueron empujados de vuelta. El Grupo Moho está saliendo a bolsa y tú dices que los socios cancelaron. ¿Estás loco? Lárgate. Al oír mi voz, al otro lado de la línea hubo una pausa evidente de varios segundos. Pero enseguida llegó un grito agudo y estridente. Señor, sé que usted es un estafador contratado por una empresa rival. Por mucho que actúe, no puede engañarme. Soy la esposa de Kevin. ¿Acaso no voy a saber si está muerto o no? Laura hablaba con total seguridad, tanto que casi me hizo reír de rabia. El empleado tampoco pudo aguantar más y gritó por el teléfono lo que acababa de descubrir. El lugar volvió a sumirse en el pánico y el caos. Laura, desesperada, empezó a insultar a todo el mundo y se convenció aún más de que yo era un estafador enviado por la competencia para desestabilizar al grupo. Es imposible que los proveedores cancelen. Si surge algún problema, yo asumiré todas las pérdidas. Solté una carcajada fría. La empresa acababa de salir a bolsa y casi todos los empleados presentes tenían acciones originales. Si quebraba nada más salir al mercado, las pérdidas no serían de unos pocos miles, sino de millones y decenas de millones. La sonrisa en mis ojos se profundizó. En ese momento, mi asistente personal sacó de repente su teléfono y me mostró una transmisión en vivo. Era mi oficina. Resultó que después de mi muerte, todas mis pertenencias habían sido vaciadas. Incluso el estilo de la oficina había sido cambiado al gusto de Luis. Ante la cámara, varias de mis piezas de colección estaban tiradas a un lado sin cuidado. De pronto apareció la voz de Laura.
La empresa está a punto de salir a bolsa. Estas cosas pueden fotografiarlas y comprarlas libremente. Miré con atención. Había un cuadro al óleo de un paisaje. 10 años atrás. Laura había mencionado de pasada que le gustaban las pinturas al óleo. Yo, como un tonto enamorado, fui a aprender durante un año y se lo entregué con mis propias manos. También había unos pendientes de zafiro. 5 años atrás, cuando la empresa por fin se había estabilizado, fui hasta París y gasté 30 millones para conseguirlos en una subasta. Y ahora, el cuadro fue vendido por 10 monedas, y los pendientes de zafiro por menos de 30. Laura ni siquiera parpadeó, como si estuviera deshaciéndose de basura cualquiera. Sentí como si me arrancaran el corazón de un tajo. Laura, te quedan 2 oportunidades. Y al segundo siguiente, mis pupilas se contrajeron de golpe, porque vi el colgante de jade que me dejó mi abuelo. Laura lo tomó al azar, con una mirada completamente ajena y un tono frío y distante. Esto parece un jade antiguo. Ya no recuerdo para qué servía. Subástenlo como quieran. Oferté de inmediato 200.000. Antes de eso, la mayoría de la gente en la transmisión solo observaba, porque nadie creía que algo barato pudiera ser bueno. Pero ahora era distinto, comprar por la subida y vender por la caída. En apenas 10 minutos, el precio se disparó hasta 2 millones. Jonathan pareció notar mi tensión. Siguió mi mirada y sonrió con malicia. Vaya, así que te gusta esta pieza de jade. Entonces tendré que decírselo a mi hermana. 5 minutos después, el precio subió a 30 millones. Apreté los dientes con fuerza. Pujar sin límite. Justo cuando pensé que por fin podría recuperar el colgante de jade de mi abuelo, Laura recibió un mensaje. Ante la cámara, esbozó una leve sonrisa y luego alzó la mano para hacer añicos el colgante de jade. Felicidades al caballero que acaba de pujar sin límite, dijo. Nota del autor, pujar sin límite significa que no importa cuánto cueste. El comprador está decidido a hacerse con el objeto de la subasta a cualquier precio. Capítulo 3. Todo mi cuerpo se estremeció. Sentí como la adrenalina se disparaba. Era el único recuerdo que me había dejado mi abuelo. Al ver la última expresión de Laura, estaba claro que lo había recordado todo. Al ver que había tenido éxito, Jonathan se burló adrede. ¿No eres demasiado profesional como estafador para hacerte pasar por ese tal Nin? ¿Hasta te atreves a pujar sin límite a, cueste lo que cueste? No me molesté en prestarle atención. En mi interior murmuré, Laura, te queda la última oportunidad. Cada vez entraba más gente al directo y, aprovechando que el grupo Mo acababa de salir a bolsa, la relación triangular entre Laura, Luis y yo fue rápidamente destapada, convirtiéndose en tema de morbo para los internautas. Así que la presidenta Mo y Luis son el verdadero amor. Ese Kevin era solo un lastre inútil. Un hombre que no solo vive mantenido, sino que ni siquiera puede tener hijos. Menos mal que lo atropellaron. Media hora después, la imagen del directo cambió de repente y apareció la habitación VIP de alto nivel donde estaban mis padres. El corazón se me encogió. ¿Qué más iba a hacer Laura? Ante la cámara, mis padres se veían mucho más envejecidos. Llorando desconsoladamente, Laura suspiró y dijo sin rodeos, papá, mamá, ya que Kevin ha muerto, nuestro vínculo matrimonial queda automáticamente disuelto. Más adelante me casaré con Luis. Les dejaré una pequeña suma de dinero, pero según la ley, una nuera no tiene obligación legal de mantener a sus suegros. Si quieren seguir viviendo en esta habitación VIP, tendrán que arreglárselas ustedes mismos. Mi madre levantó la cabeza incrédula, con la voz quebrada. Laura, que el grupo Mo haya llegado hasta hoy ha sido gracias a que mi hijo lo dio todo. Ahora que está muerto, ¿cómo puedes tratarnos así? Laura también se exaltó. Mamá, eso que dices es demasiado desalmado. Caden era un vago que solo sabía vivir a costa de otros. Si no fuera porque mi hermano y yo sostuvimos la empresa con tanto esfuerzo, ¿creen que podrían estar en una habitación tan buena? He cuidado de la familia Nin durante tantos años, como una sirvienta, sin quejarme jamás. ¿Y ahora ustedes vienen a tergiversar la verdad? Al terminar de hablar, las lágrimas de Laura brotaron de inmediato. Lloró desconsoladamente frente a la cámara, como si ella fuera la verdadera víctima. En la cama, mi madre se golpeaba el pecho de rabia y mi padre la insultaba llamándola descarada. Pero con la magnífica actuación de Laura, sumada a lo que parecía un ejército de comentaristas pagados, una avalancha de insultos inundó el directo. La presidenta Mo es digna de lástima. ¿Ganar dinero para la familia Nin de día y aguantar a estos viejos de noche? Como mujer, empatizo totalmente con la presidenta Mo. Que se muera toda esa familia. Exacto. Además ella fue clara,
les dejará dinero. El hijo ya murió. ¿Qué más quieren? Un momento después, Laura hizo un gesto con la mano. Varios guardaespaldas detrás de ella avanzaron de inmediato. Arrastraron a mis padres fuera de la cama y los expulsaron a la fuerza de la habitación VIP. Ya no pude seguir mirando. Apreté los puños con fuerza. Las venas de mi frente se marcaron con violencia. El último rastro de afecto que sentía por Laura desapareció por completo en ese instante. Laura, también has perdido tu última oportunidad. Llamé sin dudarlo a los inversionistas. Soy Kevin. Detengan de inmediato el plan de salida a bolsa del grupo Mo, incluyendo todos los negocios de la familia Mo. Este perro de la familia Mo. La familia Nin ya no lo quiere. Al oír mi voz, la otra parte no hizo ninguna pregunta. Colgó y ejecutó la orden de inmediato. Después, hice una llamada al banco para retirar de forma inmediata todas las propiedades a nombre de Laura y bloquear todas sus tarjetas. Capítulo 4. Después de encargarme de todo eso, barrí con una mirada fría a varios pilares del área de negocios del grupo Mo. Ellos no eran miembros de la familia Mo, sino personas que en su momento, para el desarrollo del grupo, habían sido trasladadas aquí directamente desde mi equipo. Los idiotas de la familia Mo no me reconocen, ¿pero ustedes tampoco? Apenas cayeron mis palabras. Esos ejecutivos clave dejaron de dudar. Se acercaron de inmediato a mi lado, con la garganta apretada. Hablaron con una mezcla de agravio y emoción contenida. Presidente Nin, jamás imaginamos que siguiera con vida. Con una sola orden suya, nos vamos ahora mismo de la familia Mo. De este lugar ya no queremos quedarnos ni un segundo más. Asentí. El ceño fruncido se me aflojó ligeramente. Fue entonces cuando Jonathan finalmente percibió que algo no iba bien, porque minutos antes, habían descubierto que todas sus tarjetas bancarias y las cuentas de la empresa habían sido congeladas por el banco. ¿Esto? ¿Qué está pasando? Una tía de la familia Mo, que solo tenía el título honorífico de vicepresidenta, me señaló y empezó a insultar a gritos. Fuiste tú, seguro que tú, maldito estafador. Estás detrás de todo esto. Mi familia Mo vale cientos de miles de millones. ¿Te atreves a sabotearnos a escondidas? Cuando llegue Laura, ya verás cómo te hace pagar. Jonathan alzó la cabeza. En sus ojos pasó un destello de sorpresa, pero enseguida su ira alcanzó el punto máximo. Ignorando los intentos de quienes lo rodeaban por detenerlo, se lanzó hacia mí a grandes zancadas y me dio un puñetazo en el pecho, incluso arrancando uno de mis gemelos. Si no hubiera sido porque Sam, un empleado veterano a mi lado, reaccionó rápido y me sostuvo, habría caído al suelo. Jonathan, ¿con qué derecho golpeas a alguien? Jonathan lo miró con furia y se burló. Sam, ¿de verdad crees que él es Kevin? Ahora eres empleado de la familia Mo. Vuelve aquí de una vez. Sam le escupió directamente. ¿Qué te den? Desde ahora mismo ya no lo soy. Tú. Yo no había recuperado del todo el equilibrio. Al ladearme, mi brazo golpeó sin querer un jarrón sobre la tarima ceremonial. El sonido nítido del impacto desvió de inmediato la atención de Jonathan. Su expresión cambió de golpe. Ese jarrón vale varios millones. Tienen que pagarlo. Sam también se alteró, junto con otros empleados cercanos. Se abalanzó sobre Jonathan y comenzaron a forcejear. Tras mucho esfuerzo, lograron separarlos. Jonathan, limpiándose la sangre de la nariz, furioso, llamó directamente a la policía. Esperen, cuando lleguen mi hermana y la policía, ya verán cómo termina esto. Miré con pena el gemelo que había quedado dañado por su golpe y asentí. Sí, la verdad es que sí hacía falta llamar a la policía. De pronto, Rolls Royce se detuvo en la entrada. Laura, tras recibir la noticia, llegó apresuradamente, con tacones altos. Avanzó contoneándose hacia el interior del salón. En el instante en que me vio, se quedó clavada en el sitio. El rostro se le tornó primero verde, luego blanco, como si hubiera visto un fantasma. Tú eres. Sonreí y me acerqué. Saqué del interior de mi chaqueta un certificado de defunción y se lo entregué. Presidenta Mo, parece que Luis no podrá venir. ¿Quiere que queme ahora mismo su notificación de nombramiento para él? Capítulo 5. Me resultó imposible describir con una sola palabra la expresión en el rostro de Laura en ese momento. Sus facciones se deformaron por completo. Tras el shock inicial, llegaron el miedo y el pánico. Laura sintió como si toda la sangre de su cuerpo se le hubiera congelado. Los músculos del rostro le temblaban sin control. Con manos temblorosas tomó el certificado de defunción que le entregué, con las palmas empapadas de sudor frío, cuando abrió el documento y vio con sus propios ojos el nombre de Luis. Las piernas le flaquearon y casi cayó sentada al suelo.
Mamá. Tom se lanzó de golpe a los brazos de Laura y luego me miró con rabia, ladeando la cabeza para quejarse. Mamá, este malo acaba de cortar la cinta con las tijeras. Ve y pégale. Habíamos quedado en que Tom sería quien la cortara. Mamá, ¿cuándo viene papá? Jonathan se apresuró a ayudar a Laura a ponerse en pie y no pudo evitar preguntar. Hermana, ¿qué te pasa? ¿Dónde está mi cuñado Luis? Laura se levantó temblando, con el rostro lívido, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, no se atrevió a decir en ese momento que Luis ya había muerto. Al fin y al cabo, seguían en plena ceremonia de salida a bolsa. Si la noticia salía a la luz, el precio de las acciones se desplomaría sin remedio. Solo se la vio contener sus emociones con todas sus fuerzas. Abrazar a Tom y forzar un cambio de tema. ¿No dijiste que la empresa tenía problemas? ¿Qué ha pasado exactamente? Con ese recordatorio, Jonathan se dio una palmada en la cabeza, apretando los dientes y mirándome con odio. Explicó todo lo que acababa de ocurrir. Cuando Jonathan terminó de hablar, el corazón de Laura se hundió por completo. Me lanzó una mirada furtiva. Casi había adivinado que todo esto era obra mía, pero delante de la familia Mo y de los empleados. Laura sabía que no podía derrumbarse en ese momento, aunque fuera fingiendo, tenía que seguir actuando. Se mordió los labios hasta casi sangrar y, con el cuero cabelludo entumecido, sacó el teléfono, dispuesta a rebajarse y suplicar a los socios y a los inversionistas. Después de todo, la empresa acababa de salir a bolsa. Si quebraba en ese instante, Laura no pudo evitar estremecerse. Sin embargo, tras marcar más de 10 llamadas, descubrió que la habían bloqueado en todas. Tú. Laura me miró con miedo. Los labios le temblaban sin parar. Jonathan se acercó, la miró a ella y luego a mí, y preguntó con curiosidad. Hermana, ¿por qué miras así a este estafador muerto de hambre? No tengas miedo, ya llamé a la policía. Cuando lleguen, se lo llevarán arrestado. Pero nadie esperaba que Laura le devolviera una bofetada brutal, sin el menor miramiento. ¿Qué estafador muerto de hambre? Él es tu cuñado. Jonathan se quedó atónito, mirándola sin reaccionar. Y Laura, dándose cuenta de lo que acababa de decir, sintió como le recorría un sudor frío por la espalda. No, espera, ¿tú llamaste a la policía? De repente, desde fuera se escuchó el ulular de las sirenas. La policía ha llegado. Capítulo 6. Mi estúpido cuñado Jonathan aún no había entendido qué estaba pasando cuando yo ya había tomado la iniciativa de mostrar mi documento de identidad a la policía. Y de paso expliqué que Luis había tenido el accidente porque se apresuró a conducir mi coche. El rostro de Laura se volvió más pálido que el de un muerto. Tras escuchar mi relato, la policía asintió y confirmó que aquel accidente de tráfico tenía muchos puntos sospechosos y que ya se estaba reabriendo la investigación. Pero, al menos, la policía confirmó una cosa: el fallecido era efectivamente Luis. Aquello desató un alboroto inmediato en todo el lugar. Al enterarse de que su padre había muerto, Tom se derrumbó en un llanto histérico. Se zafó desesperadamente de los brazos de Laura, se dio la vuelta y la insultó, llamándola mujer cruel. Ante la escena caótica que tenía delante, Jonathan estaba tan furioso que parecía a punto de romperse los molares de tanto apretar los dientes. Me rodeó varias veces, mirándome de arriba abajo como si volviera a conocerme, con un tono venenoso. Kevin, jamás imaginé que realmente fueras tú. ¿De verdad sigues vivo? Hasta que vio los fragmentos del jarrón en el suelo y por fin recordó el motivo por el que había llamado a la policía. Como si hubiera encontrado un as bajo la manga, Jonathan me agarró de la manga y le dijo a los agentes: agentes, no importa quién sea él, rompió nuestro jarrón antiguo. Exigimos que pague la compensación completa. Varios parientes de la familia Mo también gritaron a pleno pulmón: exacto, vale varios millones. Mejor que lo metan en la cárcel. Les lancé una mirada fría y solté una risa despectiva. Unos desagradecidos. Como no esperaban que me atreviera a humillarlos en su cara, esos parientes de la familia Mo se exaltaron aún más, gritando hasta quedarse casi afónicos. Fruncí el ceño, me froté las orejas y dije con calma: agentes, si se demuestra que ese jarrón es realmente una antigüedad, yo, Kevin, pagaré lo que sea. Pero, levanté el gemelo que Jonathan había estropeado y se lo puse delante de los ojos. Jonathan, esto lo rompiste tú durante la pelea. También tendrás que indemnizarme según su valor real. Jonathan miró el pequeño objeto en mi mano y estalló en carcajadas. ¿Esto? Sin problema. Luego te compro un montón por internet. Kevin Nin, no pensé que estuvieras tan arruinado. La policía me miró un instante y luego hizo un gesto.
llamando al experto en antigüedades que había acudido con ellos. Al cabo de un momento, el experto dejó los fragmentos de cerámica y la lupa, se incorporó lentamente y le dijo a la policía: agentes, esto no es una antigüedad, sino un objeto artesanal producido en serie. Vale, como mucho, unos cientos. ¿Qué? Jonathan se quedó boquiabierto, los ojos casi se le salieron de las órbitas y, de un salto, agarró al experto por el cuello de la camisa. Mírelo bien, es una reliquia familiar de los Moe. ¿Cómo va a ser una artesanía? Varios policías se apresuraron a intervenir y sujetaron al Jonathan fuera de sí. El experto, claramente enfadado, se arregló el cuello y soltó una carcajada burlona. ¿Reliquia familiar? Llevo más de 10 años en este oficio y es la primera vez que veo a alguien llamar reliquia a una baratija de mercadillo. Es ridículo. ¿Y todavía querían estafar a este señor por varios millones? Ni soñando. Jonathan quedó rojo hasta el cuello, completamente humillado. De repente, pareció darse cuenta de algo. Giró bruscamente la cabeza y miró a varios parientes de la familia Moe. La tía, que solo tenía el cargo honorífico de vicepresidenta, se estremeció, apartando la mirada de forma antinatural. Así que eras tú, Susan. Fuiste tú quien robó la reliquia familiar. Eso me lo dejó el abuelo a mí. Si no hubiera habido policías presentes, al segundo siguiente ya se habría abalanzado sobre ella para destrozarla. Yo me quedé a un lado, incluso algo sorprendido, sin que yo dijera nada. La familia Moe ya estaba hecha un caos internamente. Laura también temblaba de rabia, señalando a sus parientes mientras los insultaba por descarados. Cuando el alboroto se calmó un poco, avancé con toda tranquilidad y volví a levantar el gemelo delante de Jonathan. Jonathan, no olvides pagar mi gemelo. Jonathan, enfurecido por los líos familiares, me lanzó una mirada impaciente y agitó la mano con desprecio. Lárgate, lárgate, ve a pedirle unos cientos a mi secretaria. No me molestes aquí. Bajé la cabeza y sonreí suavemente. Al alzar la vista de nuevo, mis ojos eran de un frío cortante. Tú, el joven heredero de la familia Moe, ¿tampoco mundo has visto? Esto es el fin de la noche oscura. En todo el mundo solo se vendieron 3 unidades. Precio, 50 millones. Capítulo 7. Jonathan se quedó petrificado. Luego soltó de repente una carcajada estruendosa. Kevin, eres realmente un maldito estafador. ¿Un gemelo que vale 50 millones? ¿De verdad crees que soy un ignorante que no ha visto mundo? Delante de todos, Jonathan se rió sin el menor pudor, pero justo cuando su secretaria, temblando, le acercó el móvil con la información que había encontrado. La sonrisa de Jonathan se congeló por completo, porque en un sitio web de autoridad dedicado a coleccionar artículos de lujo extremo, apareció claramente ese gemelo llamado El fin de la noche oscura, y debajo, en una pequeña línea, figuraba el nombre del propietario, Kevin. La expresión de Jonathan entró en pánico durante unos segundos y, sin más remedio, bajó la cabeza y fue a pedir ayuda a Laura. Laura avanzó con rabia y le dio una bofetada sonora. De verdad que eres increíble. Es el fin de la noche oscura, lo subasté en Italia acompañando a tu cuñado. ¿Cómo te atreves a romperlo? Mientras decía eso, Laura me lanzó una mirada aparentemente casual y, a propósito, se acercó un poco a mí. Por supuesto, entendí perfectamente lo que pretendía. Me giré ligeramente, manteniendo distancia con ella, y pregunté con calma: entonces, ¿vas a pagar tú este gemelo como su hermana? El cuerpo de Laura se tensó un instante, luego soltó una risa seca y, a regañadientes, sacó una tarjeta, diciendo palabras bonitas para intentar arreglar la situación. Yo pagaré. Él rompió tus cosas. Claro que me corresponde a mí pagar. Cuando mi secretaria tomó la tarjeta que Laura entregó, un murmullo de asombro recorrió el lugar. Una tarjeta Centurión negra. Dicen que en todo el país no llegan ni a 10 las personas que pueden tener una. La presidenta Moe sí que tiene dinero. ¿No recuerdo que el presidente Nin también tenga una? Unos minutos después, la máquina emitió varios pitidos agudos y desagradables. Transacción fallida. Por favor, vuelva a pasar la tarjeta. Transacción fallida. Por favor, vuelva a pasar la tarjeta. Laura se quedó atónita. No podía creer lo que oía. Empujó apresuradamente a mi asistente. Tomó la tarjeta en sus manos y la pasó varias veces por su cuenta. Pero diera igual cuántas veces lo intentara, la transacción seguía fallando. Laura se puso roja como un tomate delante de sus propios empleados. Deseó poder encontrar un agujero en el suelo y desaparecer, tambaleándose hasta ponerse a mi lado. Habló con una voz tan baja como un mosquito. ¿Cómo pudiste cancelar mi tarjeta? Solté una risa fría por la nariz.
Le arrebaté la tarjeta de la mano y la sostuve en alto, diciendo en voz clara: Laura, desde hoy no solo esta tarjeta secundaria queda anulada, todas las propiedades a tu nombre serán recuperadas por la familia Nin. El lugar estalló en exclamaciones. Las miradas dirigidas a Laura cambiaron por completo. Así que la tarjeta que tenía la presidenta Mo era una secundaria. Con razón recordaba que el presidente Nin también tenía una. Vaya, qué descaro. Comer gracias a otro y luego insultarlo. Al final resulta que la presidenta Mo era la que vivía mantenida por un hombre. Escuchando las burlas agudas que resonaban una tras otra a su alrededor, el rostro de Laura pasaba del rojo al blanco. Tenía los ojos enrojecidos, a punto de romper a llorar. Delante de tanta gente, Jonathan no soportó ver a su hermana humillada. Furioso, agitó el brazo y me gritó: Nin de mierda, ¿solo porque tienes un poco de dinero te crees algo? ¿De qué presumes? El gemelo lo rompí yo. Jonathan, te lo pagaré. ¿No son solo 50 millones? Puede que no tenga el efectivo ahora mismo, pero el grupo Mo ya salió a bolsa. Tengo un montón de opciones y acciones, con un valor de decenas de miles de millones, como mucho. Te compenso con acciones de valor equivalente. Jonathan hablaba con una rectitud impostada, como si él fuera el que había sufrido una injusticia enorme. Yo lo miré en silencio. Jonathan, no quiero acciones del grupo Mo, ni tampoco opciones. Jonathan se quedó un segundo en blanco, pero enseguida se enfureció aún más. Kevin Nin, no seas un desagradecido. Negué con la cabeza, algo cansado. No las quiero porque los activos de tu familia Mo simplemente no valen nada. En cuanto pronuncié esas palabras, Jonathan creyó que lo estaba humillando a propósito y casi se abalanzó otra vez sobre mí. Pero en ese instante, su secretaria llegó tambaleándose. Se inclinó hacia su oído y le susurró algo en voz baja. Al segundo siguiente, los ojos de Jonathan se abrieron de par en par. De su garganta salió un sonido ahogado y, acto seguido, cayó rígido hacia atrás. Laura, aterrada, se lanzó sobre él. Entre la multitud, no se supo quién fue el primero en ver la noticia en su teléfono. Con la voz temblorosa, alguien gritó: se acabó, la familia Mo ha quebrado. El grupo Mo está completamente acabado. Solté un suspiro suave y asentí. Sí, ya lo dije. No, que no servía, porque de verdad, no sirve para nada. Capítulo 8. Ahora sí que todo estalló. No solo los pocos parientes de la familia Mo, todos los empleados del grupo Mo, incluidos Sam y los demás, se desbordaron por completo. ¿Qué? ¿El grupo Mo acaba de salir a bolsa y ya quebró? ¿Nos están tomando el pelo? Nos matamos trabajando como bueyes por un sueldo miserable, solo esperando ganar algo con las acciones y las opciones para mantener a la familia. ¿Y ahora dices que ya no queda nada? Eso es, presidenta Mo. Tiene que darnos una explicación. El caos en el lugar fue en aumento, si no fuera porque la policía estaba conteniéndolos. Laura temía que esos empleados la despedazaran viva. En ese momento, Jonathan por fin recuperó el conocimiento. Tenía los ojos clavados en mí, la boca abriéndose y cerrándose sin parar, como un pez agonizante, ante todo lo que había ocurrido de forma tan repentina. Jonathan probablemente se odiaba a sí mismo hasta el extremo. Odiaba haber sido el quien llamó a la policía con sus propias manos. Y Laura estaba completamente paralizada. A un lado, su propio hermano menor yacía en el suelo. Al otro, su hijo biológico la insultaba llamándola mujer malvada. Detrás, un grupo de parientes y empleados deseando despedazarla. Cerró los ojos, deseando de verdad desmayarse allí mismo y no despertar jamás. Cuando volvió a abrirlos, Laura rompió a llorar. Lloró con desesperación, con un arrepentimiento desgarrador. Ya no le importaba mantener ninguna imagen de presidenta. Se quitó los tacones y, de rodillas, se arrastró hasta mis pies, aferrándose con fuerza a la pernera de mi pantalón. Esposo, me equivoqué. No debí tener esos pensamientos. De verdad sé que me equivoqué. Perdona a la familia Mo. Sí. Fruncí ligeramente el ceño y, sin previo aviso, di un paso atrás. Laura, al perder el equilibrio, cayó de bruces contra el suelo. Se golpeó la barbilla hasta sangrar. En un estado lamentable. Ni siquiera la miré. Mi voz ya no tenía la menor calidez. Laura, recuerdo muy bien que ya lo dejaste todo claro delante de mis padres. Dijiste que después te casarías con Luis, y que todo lo de la familia Nin no volvería a tener nada que ver contigo. Incluso delante de todo Internet, echaste a la fuerza a mis padres del hospital. ¿De verdad ya olvidaste lo que acabas de hacer? Con cada frase que pronunciaba, el rostro de Laura se volvía más y más desagradable. Cada palabra que ella misma había dicho una hora antes,
Ahora le golpeaba la cara sin piedad. Laura abrió la boca torpemente, como si quisiera explicarse. Pero no logró decir ni una sola palabra. Solo pudo llorar sin parar. Me acerqué a los policías y hablé con seriedad. Agentes, ustedes también han visto lo ocurrido. La familia Mo intentó asesinarme, apropiarse de mis bienes y, después, manchar mi reputación. Por todo esto, presentaré una demanda ante el tribunal. Cuando llegue el momento, espero que puedan actuar como testigos. Y también está el asunto del gemelo. Aunque no me falten esos 50 millones. El procedimiento legal es el que corresponde. Demandaré a la familia Mo para exigir la indemnización completa. No aceptaré ninguna mediación. Los dos policías asintieron. Señor Nin, no se preocupe. Todo lo ocurrido acaba de quedar registrado por nuestros agentes. Su comportamiento es peor que el de las bestias. Es su derecho legítimo exigir responsabilidades legales. Y la ley lo respaldará. Dicho esto, la policía se llevó primero a Jonathan, acusado de agresión intencional. En el vestíbulo, la gran pancarta roja con las palabras ceremonia de salida a bolsa del grupo Mo seguía colgada en el lugar más visible, tan irónica que resultaba cruel. Laura yacía en el suelo, con la mirada vacía, al ver que la situación era insostenible. Los parientes de la familia Mo cambiaron de actitud de inmediato y comenzaron a insultarla furiosamente. Esa tía, fuera de sí, se abalanzó sobre Laura Mo y le tiró del pelo. Maldita derrochadora, has arruinado a la familia Mo. Devuélvenos el dinero. Nuestras acciones valen al menos cientos de millones. Tienes que devolverlo todo. El dolor en el cuero cabelludo hizo que Laura recuperara la lucidez. Levantó la mano y le dio una bofetada. Susan, si no fuera porque ustedes se me colgaron encima como sanguijuelas, la familia Mo no habría caído tan fácilmente. Diciendo eso, Laura perdió toda compostura y se enzarzó a golpes con varios parientes. De pronto, dos ancianos irrumpieron desde fuera. En cuanto reconocieron a Laura, gritaron con una voz aguda y llena de odio. Hija de puta, tú fuiste quien mató a nuestro hijo, te voy a matar a golpes. Capítulo 9. Ni siquiera yo esperaba que los padres de Luis irrumpieran también en el lugar. Al abrir el teléfono me enteré de que, tras la quiebra del grupo Mo, los negocios de su familia también se habían visto gravemente afectados. Y además salió a la luz que Luis había vivido durante años como un mantenido dentro de la familia Mo, lo que fue duramente atacado por los internautas y llevado a las tendencias. Laura fue presionada contra el suelo por varias personas. Incluso le abrieron una herida en la sien, de la que empezó a brotar sangre. La madre de Luis le propinó una patada. De no haber sido porque alguien la detuvo a tiempo, Laura probablemente habría muerto allí mismo. Pero por muy miserable que fuera su estado, nadie sentía la más mínima compasión por ella. Ni siquiera su hijo ilegítimo, que la odiaba hasta los huesos. Devuélveme a mi papá, devuélveme a mi papá. Todo es por tu culpa, si no fuera por ti, mi papá no habría muerto. Observé la escena con frialdad y luego me di la vuelta para marcharme. Unos meses después, el caso del atropello de Luis fue reabierto y revisado por completo, y todo el mundo vio por fin el verdadero rostro de Laura. Dios mío, esa Laura, resulta que conspiró con su propia familia para asesinar a su marido. Menos mal que el cielo fue justo y Kevin sobrevivió. De lo contrario, habría muerto con una injusticia enorme. Cuando regresé a la empresa, despedí de inmediato a todos los parientes de la familia Mo y, conforme a la ley, exigí compensaciones basadas en lo que habían hecho en la empresa durante esos años. Durante las 2 semanas siguientes, recibí una transferencia tras otra de indemnizaciones por parte de la familia Mo. Tal vez realmente se habían quedado sin dinero, porque después de transferirme unos cuantos millones, recibí un pagaré manuscrito de Laura desde la cárcel, una compensación de varios cientos de millones. Probablemente ni ella ni Jonathan podrían pagarla en toda su vida. Guardé el pagaré y luego trasladé a mis padres a otro hospital, a una habitación aún mejor. Tras terminar todo eso, pensaba salir al extranjero para despejarme, cuando de repente recibí una llamada de la comisaría. Según el agente encargado del caso, los hermanos Mo insistían en verme una vez más, pasara lo que pasara. Lo pensé varias veces y decidí que, antes de irme, vería a Laura una última vez. Cuando la vi de nuevo, no pude evitar sobresaltarme ligeramente. No había pasado ni un mes, y sin embargo Laura parecía haber envejecido más de 10 años de golpe. Vestía el uniforme de presa. Estaba visiblemente más delgada, con las cuencas hundidas y el rostro lleno de arrugas finas. No tenía nada que ver con la Laura coqueta y amante de la belleza que yo recordaba. Al verme, Laura se aferró a mí como si hubiera encontrado un salvavidas. Kevin.
Kevin, te lo ruego, llévate a Tom al extranjero y aléjalo de su familia. Sí. Me resultó extraño. Tom está viviendo tranquilamente con ellos ahora, aunque Luis haya muerto. Sigue siendo el nieto biológico de esa familia. ¿Acaso sus abuelos lo tratarían mal? La voz de Laura se quedó suspendida, negó con la cabeza, como si quisiera explicar algo, pero al final no dijo ni una sola palabra. A un lado, Jonathan ya no tenía ni rastro de la ferocidad de antes. Se arrodilló frente a mí y dio varios golpes de cabeza contra el suelo. Cuñado, me equivoqué, pero no los perdoné. El daño que la familia Mo me había hecho, tanto a mí como a mis padres, era real y concreto, y esas compensaciones las exigiría hasta el final. Unos días después de salir de la comisaría, por fin entendí qué era lo que tanto temía Laura. Resultó que Tom tampoco era hijo biológico de Luis. Mientras mantenía a Luis como su mantenido, Laura también era la amante de un rico empresario. Los escándalos de la familia Mo salieron a la luz en internet cuando ese empresario descubrió que Laura le había sido infiel con Luis. Recuperó a su hijo por la fuerza y además bloqueó por completo a la familia Mo dentro del sector. Dejé el teléfono a un lado. Todas esas noticias escabrosas e interminables sobre la familia Mo ya solo me resultaban repugnantes. A la mañana siguiente, subí al primer vuelo rumbo a Suiza. Mi vida estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo.